Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a nuestro club de lectura. Vamos a continuar con este estudio desde una lectura más tranquila sobre nuestra sacramentalidad, ¿no? Hemos dicho a manera introductoria, hemos dicho entonces que la sacramentalidad la expresamos desde dos aspectos, ¿no? O desde dos ámbitos. Un ámbito estricto y un ámbito amplio, la sacramentalidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto? En sentido estricto, ¿qué es la sacramentalidad o cuáles son los sacramentos? Nuestros 7 ritos, ¿no? Lo hemos dicho. En sentido estricto, esa es la sacramentalidad de la iglesia, nuestros 7 ritos. Pero también hemos dicho que en sentido amplio, toda la vida cristiana es una vida sacramental. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quieren ser los sacramentos? Ritos que están acompañados de un mito, lo que hemos estudiado, un relato fundante, gestos, signos sensibles que nos traen aquí una realidad invisible que nosotros llamamos Dios. Y si queremos ser todavía más técnicos, la gracia de Dios. Aunque la gracia de Dios es Dios mismo quien se dona. En ese sentido, asumiendo esta perspectiva, que va en el ámbito estricto o particular, podríamos decirlo. Entonces, desde aquí nosotros nos pasamos al ámbito más amplio o en el sentido amplio de la sacramentalidad. Que si los sacramentos quieren ser ese encuentro con Dios, entonces nos damos cuenta, siguiendo la enseñanza de San Agustín, que pues entonces hay más de 7 sacramentos, ¿no? Pero lo hemos dicho, esto no significa que no digamos que estrictamente son 7, nuestros 7 ritos. Sin embargo, si estos sacramentos significan un encuentro con Dios, por eso asumimos lo de San Agustín. Al leer la palabra de Dios es un encuentro con Dios, por tanto se nos convierte en un sacramento. Ayudar al pobre es un encuentro con Dios, por tanto eso se convierte en un sacramento en sentido amplio, ¿sale? Y entonces de ahí deducimos o que empezamos a leer con esta óptica de la sacramentalidad en sentido amplio, la lectura de la vida de los sacramentos y los sacramentos de la vida de Leonardo Boff, ¿no? Que es ahí donde estamos nosotros insertos en esta dinámica, ¿no? Encontrar entonces desde aquí nuestros objetos sacramentales o incluso situaciones sacramentales en las que nosotros nos hemos encontrado con Dios. Pero para entrar en este ámbito teológico, les decía entonces, partimos del ámbito antropológico, del hombre mismo. Por eso entonces nosotros necesitamos descubrir la sacramentalidad en nuestra propia vida. Y esta sacramentalidad no estrictamente, si bien el encuentro es con Dios, también podemos hablar de este sacramento que nos une con otro tú con minúscula. Es decir, con mi semejante o con mi prójimo, si queremos ocupar la palabra bíblica, ¿no? Entonces, de aquí por eso partimos nosotros en que ustedes ya con lo que hemos dicho, hemos estudiado ya en cursos pasados, lo que hemos ido aprendiendo a través de la lectura que significa este club, etcétera, que ustedes vayan descubriendo también su objeto o sus objetos sacramentales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la lectura el día de hoy. Vamos a hacer una lectura corrida y vamos a ir apuntando algunas cositas y al final vamos a dejar un breve tiempo. No se les olvide que no todos nos han presentado su objeto sacramental. Entonces, ir retomando esto para que a través de nuestro objeto sacramental también nos vayamos conociendo nosotros. ¿Sale? Entonces voy a transmitir, bueno, a compartir la pantalla en un segundito. Listo. Ustedes me dicen cuando se logre ver la pantalla, por favor. Ya, Fray. Ya, Fray. Perfectísimo. Entonces, estamos en este capítulo tercero, el sacramento de la colilla de cigarro, ¿no?
Sobre este nos vamos a ir el día de hoy. Bien, entonces para comenzar decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por el don de tu Madre que nos concediste en la cruz. Te pedimos que en este día que celebramos, festejamos y recordamos la Asunción de María, nos permitas recorrer el mismo camino en cuanto el momento llegue, para que así podemos estar contigo frente a ti en un encuentro personal. Te pedimos también derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que a través de esta lectura podamos nosotros acercarnos más a ti y crear un vínculo más fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿quién gusta comenzar a leer, por favor? Yo, Fray. Adelante. En el fondo de la gaveta escondo un pequeño tesoro, una colilla de cigarro adherido a un viedrecito. Es una colilla amarillosa por el humo y de paja, como se acostumbraba a fumar en el sur de Brasil. Nada de nuevo. Y sin embargo, esta significancia tiene una historia única. Habla el corazón, posee un valor evocativo de una nostalgia infinita. ¿Continuó, Fray? Sí, por favor. Era el 11 de agosto de 1965, en Múnich. Lo recuerdo muy bien. Allá afuera, las casas aplaudían el sol vigoroso del verano europeo. Flores multicolores lucían en los parques y se asomaban sonrientes a las ventanas. Eran las 2 de la tarde cuando el cartero cuando el cartero me trajo la primera carta de la patria, cargada con la tristeza del camino recorrido. La abro precipitadamente y descubro que parece un periódico, porque todos escriben. Contiene un misterio. Ya debes estar en Múnich cuando leas estas líneas, igual a todas las otras. Sin embargo, esta carta te lleva un hermoso mensaje, una noticia que, vista desde el ángulo de la fe, es de veras maravillosa. Dios ha exigido de nosotros en estos días un tributo de amor, de fe y de sumo agradecimiento. Descendió al seno de nuestra familia, nos miró uno por uno y escogió para sí el más perfecto, el más santo, el más maduro, el mejor de todos, el más próximo a él. Nuestro amado papá, querido Dios, Dios no lo apartó de nosotros porque lo dejó aún más verdaderamente entre nosotros. Dios no se llevó a papá para sí, sino que nos lo dio aún más. Él no lo arrancó de la alegría de nuestras fiestas, sino que lo plantó hondamente en la memoria de todos. Dios no hurtó a papá de nuestra presencia, sino que lo quiso más presente. Él no se lo llevó, sino que lo dejó. Papá no ha partido, ha llegado. No se ha ido, sino que ha venido para ser más papá si cabe, para estar presente hoy, siempre, aquí en el Brasil con todos nosotros, contigo en Alemania, con Rudy y Clodovis en Lovaina y con Waldemar en los Estados Unidos. Perdón, nada más. Clodovis, recuerdan que les había propuesto también un libro de otro. Este es el hermano de quien está escribiendo este libro, Clodovis Bo. Él es religioso, siervo de María. Seguimos, por favor. Y la carta seguía con el testimonio de cada hermano, para el que la muerte, instaurada en el corazón de la vida de un hombre de 58 años, era celebrada como hermana y como la fiesta de comunión que unía a la familia dispersa en 4 países diferentes. En la turbulencia de las lágrimas bullía una serenidad profunda.
La fe ilumina y exorciza el absurdo de la muerte que se convierte así en el vere dies natalis del hombre. ¿Qué significa eso, Fray? Significa el verdadero, bueno, la traducción podría entenderse como el verdadero día del nacimiento. Vere Ah, como ok. verdad, dies día y natalis nacimiento. Por ejemplo, no sé si ustedes a propósito se han fijado que en muchos santos su festividad es cuando murieron. Sí, Entonces, esa es la idea. Vere dies natalis significaría, o la traducción sería algo así como el verdadero día del nacimiento, porque lo que les decía hace un momento, ahora que celebramos la Asunción, no es que se esté muriendo en el sentido de dejar de existir, sino que en el morir, al morir biológicamente estamos naciendo a una realidad mucho más trascendente que la biológica. Y entonces en ese sentido, nacemos para el encuentro definitivo con Dios. Por eso está es muy bien. exactamente, por eso es el verdadero día del nacimiento. Recuerden, por ejemplo, el diálogo se ocupa mucho para el bautismo, lo revisamos en su momento. Recuerden mucho aquí el diálogo de Nicodemo con Jesús. ¿No? Que Jesús le dice, es que necesitamos renacer de nuevo, necesita el hombre renacer de nuevo. Y Nicodemo pues no entiende mucho, ¿no? Y le dice, pero pues yo ya estoy grande, ¿cómo es que voy a regresar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? ¿No? Y Jesús le dice, es que no se trata de eso, se trata de renacer del Espíritu. Entonces, algo, ese se ocupa para el bautismo, ahora aquí este verdadero día del nacimiento o el verdadero nacimiento significaría esta etapa final o esta etapa concluida que es podríamos llamarle así, la etapa biológica y ahora viene otra etapa, la trascendente. ¿Y esto cuándo va a ser? El día en que nosotros muramos. Perfecto, gracias. De nada. Me Seguimos, dice, por favor, sí. por eso, en las catacumbas del antiguo convento, en presencia de tantos vivos del pasado, desde Guillermo de Ockham hasta el humilde enfermero que pocos días antes había nacido para Dios, celebré 3 días consecutivos la, Aquí en la misa de Navidad. la misa de Navidad. Celebré, es que no encuentro la otra página porque tengo 222, Fray. Ah, ¿y 2:22? Sí, Ah, caray. Bueno, sería aquí en lo estás leyendo desde tu, desde mi, ¿cómo se llama? Desde mi escrito, desde mi copia. ya, la que comienza diciendo misa de Navidad, por favor. Celebrativas. Si gusta, continúo, Fray. Sí, por Sí, favor. por favor. Misa de Navidad por aquel allá lejos, en la patria. Ya había celebrado su Navidad definitiva. No, Qué ya. extraña profundidad adquiría para mí entonces los antiguos textos. Puer natus et nobis. Esta sería, la traducción sería como un niño nos ha nacido. Es a esto en la liturgia se le conoce como el introito. Es decir, ven que nosotros en las celebraciones litúrgicas tenemos el famoso canto de entrada, ¿no? Bueno, Sí. este canto de entrada quiere suplir quienes tengan o quienes hayan tenido un acercamiento al misal romano, quienes literalmente lo hayan tenido en mano. Ustedes habrán descubierto que el misal romano no dice exactamente canto de entrada, dice antífona de entrada. Sí. Bueno, aquí está la expresión es latina, ¿verdad? Un niño nos ha nacido hoy. Bueno, sería como la traducción, más o menos, ¿no? Un niño nos ha nacido hoy y esta es la antífona de entrada de la misa de Navidad o una de las misas de Navidad, porque ven que ya en Navidad hay entre comillas, varias misas, ¿no?
de Navidad. Entonces, eso significaría. Muy bien. ¿Continúo por ahí? Sí, por favor, Vicky. Al día siguiente, en el sobre que me había traído el anuncio de la muerte, percibí una señal de vida de aquel que nos diera en todos los sentidos y que la víspera me había pasado inadvertido. Una amarillenta colilla de cigarrillo de paja, del último cigarrillo que se había fumado momentos antes del infarto al miocardio, que lo liberó definitivamente de esta cansada existencia. La intuición profundamente femenina y sacramental de una hermana había colocado la colilla en el sobre. De este momento en adelante, la colilla de cigarrillo dejó de ser solamente eso, para ser un sacramento vivo, que habla de vida y acompaña la vida. Su color típico, el fuerte olor que despide, la parte quemada de la punta, hacen que para nosotros permanezca encendido y por eso con un valor inestimable. Pertenece al corazón de la vida y a la vida del corazón, ya que recuerde y hace presente la figura de papá que se va tornando con el pasar de los años. Un arquetipo familiar y un marco de referencia para los valores fundamentales de todos los hermanos. Oímos de sus labios y aprendimos de su vida que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así está escrito en su tumba. Exactamente. Fíjense que entonces voy a dejar de compartir un momento pantalla. Fíjense que entonces nos regresamos aquí otra vez al aspecto netamente antropológico de nuestros sacramentos, ¿no? Porque esta es la colilla de cigarro y a través de la colilla de cigarro, el aroma, la textura, etcétera, es lo que inmediatamente me recuerda, bueno, en este caso a Bob y a toda su familia, les recuerda inmediatamente al papá. Y es una forma de estar conectado con ellos. Recuerden que antropológicamente esa es la idea del sacramento, ¿no? Conectarnos, estar en unión. Vuelvo a insistir, esa es la idea del sacramento en sentido teológico, solo que acá la unión es con Dios, ¿no? Bueno, en el sacramento a nivel teológico. A nivel antropológico es una unión que también puede ser con Dios, pero que no es exclusiva con Dios, sino que en este sentido puede ser una unión con otro hombre. Ojo, a nivel teológico, el sacramento significaría la unión directamente con Dios, pero ojo, esto no exime que no haya una unión con la asamblea del sacramento o si preferimos, con la iglesia como comunidad convocada, o la iglesia, es decir, los demás fieles, ¿no? Entonces, por eso también a nivel teológico, si bien el sacramento quiere ser primariamente un encuentro entre el hombre y Dios, este encuentro vertical a su vez se hace horizontal, es decir, entre todos los que celebramos los sacramentos. Y entonces en este sentido es muy padre, ¿no? Porque hay una unión al cuadrado, podríamos decirlo, ¿no? Una unión con Dios, una unión con el otro. Y entonces esto genera toda una comunidad que está estrechamente unida, que también eclesiológicamente se llama el cuerpo, sí, el cuerpo místico de Cristo. Una de las formas en cómo el Concilio Vaticano II entiende a la Iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y esta expresión viene un poco de San Pablo, ¿no? Cuando dice, pues es que no todos podemos ser mano, no todos podemos ser pie, no todos podemos ser cabeza. Cada uno tiene una función y que lo que les he dicho, esto lo va a asumir mucho el Concilio Vaticano II y con ello la reforma de la Iglesia, de pasar a ser piramidal, ¿no? Donde el Papa mandaba a los de abajo, los obispos a los de abajo y etcétera, va a pasar a una estructura circular, ¿no? Donde ciertamente no se quita el Papa, no se quita los obispos, pero va más en un sentido de servicio, ¿no? Y bueno, aquí se encuentra esto, porque pues es evidente que no todos tenemos la facultad de dirigir a la iglesia como el Sumo Padre, el Santo Padre, perdón, ¿no?
Y bueno, cada uno de nosotros tiene una función ahí específica eclesial. Pero fíjense a todo lo que nos lleva la idea de sacramento, ¿eh? Al final es esto, la idea de sacramento, que estamos intentando revisarlo desde lo antropológico, desde lo netamente humano, para de ahí hacer este paso, que si se fijan, estos capítulos de Bob quieren hacer eso, hacen la explicación antropológica y de ahí se pasa o da el brinco a la explicación teológica, ¿no? Hasta aquí, ¿algún comentario que quieran hacer ustedes? Recuerden que la idea no es simplemente que yo dé como una clase, ¿no? Sino que vayamos comentando esto. ¿Hasta aquí algún comentario? Fray, Sí, todo esto, bueno, a lo que yo, por lo que le voy entendiendo, es sí. como lo que nosotros llamamos, bueno, yo le puedo llamar, son recuerdos, ¿no? Por ejemplo, Ajá. esto de la colilla, del, de la que vimos hace 8 días, que era la jarra con agua, pues nosotros no lo hemos visto así, bueno, no, yo no lo vi en su momento como un sacramento, que ahorita como lo que usted ya nos está diciendo, era para, por decirlo, para mí, son como recuerdos, recuerdos que están muy presentes en mi vida, por decirlo, un ejemplo. Yo recuerdo mucho a mi papá ya falleció, recuerdo mucho que siempre cuando quería caminar con nosotros, no se agarraba de nuestra mano, de nuestro hombro, por decirlo. A mí me conducía así, me ponía su mano en el hombro, no, literal, no me la agarraba, sino que como que me empujaba. Entonces, una vez un sacerdote, en una convivencia, él me hizo lo mismo y cómo recordé tanto a mi papá que en ese momento yo me puse a llorar porque era algo que ya no había yo experimentado y ese día que lo experimenté nuevamente, yo digo, para mí fue un recuerdo, algo muy mío, muy íntimo, pero en ese momento pues salió a florecer ese sentimiento y hasta digo, hasta las lágrimas se me salieron. No sé si estoy bien a decirlo así, Fray, pero yo Sí, digo, antes ajá, tenemos así como, nosotros yo lo tomo como recuerdo, ¿no? sí, exactamente. Sería un poco la idea así del recuerdo, que teológicamente a esto se le llama anamnesis. Ah, Anamnesis. Lo voy a escribir aquí en el chat. sí, Fray. ¿Y qué significa esta anamnesis? Es un traer algo del pasado al presente para proyectarlo al futuro. Pues esta idea de anamnesis, que es de hecho, lo que hacemos de alguna manera también en nuestra Eucaristía, es traer del pasado algo, un recuerdo, un fundamento. En este caso, por ejemplo, Carmen, este recuerdo justo, ¿no? De que tu papá te ponía la mano en el brazo, etcétera. Lo estás trayendo aquí al presente, ¿no? ¿Por qué al presente? Porque con este fraile sacerdote te recordó porque él puso nuevamente la mano aquí. Entonces, ese recuerdo que está en el pasado se trae al presente. Y te puedo asegurar que eso, aunque conscientemente quizá no fue, pero sí fue como proyectarlo hacia adelante, ¿no? Quizá mi papá ahora me viera, se alegrara, me animaría, etcétera, ¿no? Entonces viene toda esta idea de la anamnesis, traer del pasado algo al presente para proyectarlo al futuro. Ahora, entiendo la perspectiva de esta idea del recuerdo, pero cuando hablamos de esta idea sacramental desde el aspecto netamente antropológico, sí es un recuerdo, pero un recuerdo privilegiado, si podríamos llamarlo así, ¿vale? O un recuerdo ¿cómo, cómo calificarlo? Como el máximo recuerdo, no sé. O sea, no simplemente un recuerdo, porque como comentábamos hace 8 días, con ayuda del comentario de nuestra hermana María de los Ángeles, ¿no? No se trata simplemente el recuerdo o de decir esta cosa me recuerda a algo, porque pues si es el caso, híjole, pues todos tenemos recuerdos, ¿no? Y entonces ya no precisaríamos
una situación sacramental o un objeto sacramental tal cual, ¿no? Sino que les decía, se trata de algo sumamente, un recuerdo especial, Carmen, ¿no? Y entonces, de esa manera, esa situación fue simplemente ponerte la mano en el hombro, la otra persona, entonces con eso inmediatamente, ¿no? Pero porque significó para ti un recuerdo especial que trajiste del pasado aquí al presente, y te digo, quizá inconscientemente, pero sí pudiste haber hecho este proceso, ¿no? Entonces, sí, esta idea del recuerdo, pero un recuerdo eh, privilegiado, ¿no? El mejor recuerdo, etcétera. Gracias, sí. De nada. Remembranzas, por ejemplo, también estas remembranzas, pero insisto, estas remembranzas, recuerdos, son como en su máxima vivencia, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, María de los Ángeles. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Fray, Sí. una duda. O sea, entiendo desde el punto de vista antropológico y que luego dice que nos va a llevar a lo divino, ¿no? Ujú. Pero mi duda viene, a lo mejor parece reiterativo de la clase pasada, pero bueno, es que a lo mejor no me queda claro, ¿no? Sí, claro, adelante. Nos amarramos tanto a lo que está en este mundo, porque dicen, están en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces yo me ato a las cosas de aquí, o sea, a lo que es de acá, pues bueno, yo por lo menos en lo personal siento que más trabajo me va a costar dejarlo, ¿no? Si yo digo, ay, mi casa, bueno, yo he tenido vivencias personales, por ejemplo, mis abuelitos, mi casa, y cómo se pelean por las herencias, o sea, es eso, ¿no? Que dices, ¿hasta dónde, sabes qué? Pues la casa ahí se va a quedar y todo se va a quedar. A fin de cuentas no nos vamos a llevar nada, ¿no? Y lo dice el Evangelio, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde descansar la cabeza, ¿no? Ese es el ejemplo, ¿no? Estamos de paso. Entonces a mí como que esta lectura sí me está costando mucho trabajo porque vuelve a lo mismo, que la colilla del cigarro, que esto, siento que como que es traer mucho equipaje, o sea, mucho equipaje y a fin de cuentas, pues sí estamos de paso, ¿no? Sí entiendo que hay que tener sacramentos, lo que dice la cuestión humana. Ahora, yo entiendo que lo que he hecho por Dios, ahí veo su magnificencia. Todo lo que ha hecho Dios, desde los animalitos, las personas, el amanecer, el universo, vaya, ¿no? Lo hecho por el hombre, ahí como que siempre tiene una consecuencia negativa, ¿no? Una máquina pues es hecha humo, siempre va a tener un lado positivo y un lado negativo, la misma tecnología pues son herramientas, ¿no? Entonces ahí como que digo, siento que la lectura va a, a ligarte más a lo que es de este mundo, ¿no? Lo que sea. Y a fin de cuentas, pues yo entiendo que aquí estamos de paso, ¿no? Es más el tiempo que vamos a pasar en la eternidad, ya sea en el purgatorio, en el cielo o en el infierno, al tiempo poco que estamos en esta tierra. Y estarnos aquí como ligando a las cosas de este terreno, pues creo que haría más difícil pues ahora sí, nuestra despedida, no sé, ese es mi punto de vista, padre. Fray. Sí, claro. Sí, entiendo. Quizá te ayude un poquito a ver en estos objetos sacramentales una mediación, no un fin. Es decir, el fin no es el objeto sacramental. Ese no es el fin. Ese solamente es una mediación de encuentro. Pongamos quizá este ejemplo. Ahorita nosotros, nuestra mediación para el encuentro, ¿cuál es? Es Zoom, ¿no? Pero ¿cuál pudiera ser otra mediación de encuentro? Una simple llamada telefónica, porque ven que ahora ya se puede conectar las llamadas, ¿no? Y tener en una misma llamada varios números. No sé cuánto sea el máximo, ¿verdad? Pero sé que se puede hacer y sería otra mediación. El punto no sería entonces, en sentido estricto, conectarnos de una o de otra manera, sino el punto es conectarnos, ya sea por llamada, ya sea por Zoom, ya sea por Meet, ya sea por Skype, por la que ustedes quieran, ¿no? Pero esa solamente va a ser la mediación, así como el objeto sacramental es solo la mediación.
Cuando nosotros hablamos de este objeto sacramental, no nos queremos o no nos estamos refiriendo simplemente a apropiarnos de la cosa o del objeto, ¿no? Sin duda, el objeto es material y como el humano es muy concreto, quiere lo material, lo inmanente, pues es inmediato que nosotros lo identificamos, ¿no? Y nos vamos hacia allá. Pero cuando hablamos de esta dimensión antropológica del hombre, dimensión antropológica sacramental, perdón, nos estamos diciendo con ello que este objeto sacramental es solo una mediación, porque como les decía, no es que el vaso sea mi amigo, sea mi esposa, sea mi esposo, sino solamente la mediación. Y claro está, como mediación nos vamos a encariñar con ese objeto, pues es evidente. Pero eso no significa, o la intención de esta relectura sacramental no es simplemente apropiarnos del objeto y no querer soltarlo, sino apropiarnos de la realidad del encuentro que ese objeto nos trae ahora, aquí. A eso sí es a lo que nos tenemos que aferrar, a ese encuentro, ¿no? No al objeto simplemente, sino al encuentro, a la realidad oculta que trae consigo este objeto aquí presente. Porque, como les decía la semana pasada, no se trata de que nos apropiemos de tal manera del objeto que sin el objeto no lleguemos a ese encuentro. Claro que el objeto es mediación, porque si no, entonces empezaríamos a caer también en un aspecto supersticioso. Por ejemplo, y les digo, yo aquí siempre cargo con mi Tao, ¿no? Aunque a veces no se ve, yo siempre aquí la traigo, ¿no? Y entonces este es mi objeto sacramental. ¿Por qué? Porque mi objeto sacramental me recuerda directamente con Dios, en las personas que he conocido a través de la Tao. Para mí tiene un valor muy significativo esta Tao, ¿no? Particularmente esta, no otra, esta. En serio, tengo muchas taos ahí guardadas, pero esta es mi objeto sacramental, ¿no? Pero ¿cuál sería un error mío? Aferrarme de tal manera a esta que yo sienta o piense que si no me la pongo, me va a pasar algo. No, o sea, eso ya es superstición. ¿No? Eso ya es superstición. Y de igual manera con los objetos sacramentales. Si yo en el objeto descargo absolutamente todo, ahí sí ya no, ya no. El objeto es solo la mediación de un encuentro que yo tengo con una persona que simplemente no tengo aquí a mi lado para abrazar, por decir algo, ¿no? O sea, solamente es la mediación, no el fin, no el fin. ¿El fin cuál es? El encuentro con nuestro ser querido y con Dios. Si un objeto me ayuda para eso, adelante, pero no significa que ese objeto de hecho sea el encuentro, sino que me posibilite el encuentro. Y vuelvo a insistir, todos los sacramentos tienen lo que clásicamente se ha llamado materia. En el caso del bautismo es el agua. El agua es la mediación simbólica, tangible, medible, que con ella, ¿qué se está expresando? Que que en el momento en el que el sacerdote vierte el agua sobre el niño, está simbolizando la purificación de todo pecado. Y entonces aquí la purificación no es el agua, la purificación solo es la expresión. El agua solamente es la expresión de esa purificación, pero no es la purificación, ¿me explico? Entonces, es igual así con los objetos sacramentales. No es que el objeto sacramental sea esa persona, no es que yo me apropie de tal manera del objeto en un aspecto material, sino en lo que ese objeto puede significar para mí en un encuentro con Dios y con otra persona, pero que el fin es el encuentro, no el objeto, el encuentro. Y entonces, aunque evidentemente me voy a encariñar con mi Tao material, ¿no? Porque pues al final de cuentas es un trozo de madera, si así lo queremos ver. Traída de así, si ustedes quieren, tocada en la tumba de San Francisco, pero madera.
¿sale? Y entonces, en ese sentido, yo a este objeto, yo le doy un significado especial, porque como les digo, tengo otras taos ahí guardadas. Y de verdad que se me ha rompido ya quién sabe cuántas veces el hilito este, y en lugar de ocupar otra tao, le quito a esa tao el hilito y me la pongo, ¿no? Pero por el valor que yo encuentro en esta tao. Pero al final no es el objeto, ¿no? Si algún día se me llega a perder, pues sí me dolerá, ¿no? Porque pues es la que me ha acompañado en todo mi proceso, ¿no? En gran parte de mi proceso. Pero pues hasta ahí, o sea, tampoco es como que diga, ya no me voy a poner una Tao porque ya no puedo sin ella, se me va a caer, no, o sea, tampoco, ¿no? El punto es el encuentro, no el objeto. El objeto es una mediación, no un fin. Fray, entonces, el límite está en no depender emocionalmente de ese objeto. O sea, Exactamente. esa es ahorita, lo estábamos escuchando aquí en familia y me dice mi hija, dice, no hay que depender emocionalmente de ese objeto. O sea, sí te ayuda a recordar buenos momentos, lo que dice, buenos, los excepcionales, ¿no? De esa persona, sus buenos detalles. Pero si no está, tampoco como dice ahorita, si le pasa algo a su Tao, pues tampoco se va a morir, sino la vida sigue y ya. O sea, tampoco es el fin, ¿no? Entonces es eso, no depender emocionalmente y tener muy claro ese límite, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Ahí sí, ya, la verdad, ya me quitó las dudas. Sí, no, y qué bueno que te digo, que insistes en esto porque nos ayudas como a clarificar mucho para quienes todavía tenemos como esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, te soy sincero, yo jamás había notado esta otra perspectiva como tú nos la planteaste desde la semana pasada, ¿no? Por mi cabeza no había pasado este asunto que tú muy bien identificaste, ¿no? Entonces, esto es lo padre del club de lectura, ¿no? Más este diálogo. Y sí, no depender emocionalmente del objeto. Claro, el objeto me va a recordar y si lo llego a perder, pues me va a doler, pues es normal, ¿no? Pero eso no significa que si el objeto se me rompe, se me pierde, etcétera, el encuentro con la persona amada ya no va a suceder. Por supuesto que no, o sea, el encuentro va a seguir y encontraré otra mediación, ¿no? Y entonces por ahí estaría esa línea delgada exactamente, ¿no? Muy bien. Orte, Muchas gracias. de nada, Mari. Orte. Sí, Fray, muchísimas gracias. Bueno, aquí los signos visibles y tangibles ante los ojos del hombre, como en mi caso es para mí sacramentalmente, bueno, pues el sacramento del matrimonio, pues yo lo recibí con Mario. Ajá. Entonces, para mí, algo tangible, signos visibles y tangibles para nosotros y para las personas que nos rodean, pues fueron precisamente lo que son nuestras sortijas o nuestras alianzas, que hice una alianza con mi esposo, por ejemplo, el lazo, todo lo que se usa, ¿no? Los anillos, las arras, todo esto que nosotros conservamos, para mí es como un objeto sacramental, porque nos une a Mario y a mí, tanto antropológicamente, porque está hecho por el hombre, son objetos hechos por el hombre, pero también espiritualmente, ¿no? Nos unen a Mario y a mí. Entonces, ejemplo, ¿no? Pues nosotros siempre lo que es la sortija o el anillo, pues a mí me lo robaron. Entonces, pues me quedé sin mi anillo. Sin embargo, como lo decías hace un momento, pues son cosas o objetos que son hechos por el hombre, pero finalmente fue algo que fue bendecido en mi sacramento del matrimonio. Y que, bueno, no es que no me interese, sino que no lo he mandado a hacer. Y ya tiene muchos años que me lo robaron. Sin embargo, Mario sí lo ha usado todo siempre, siempre. O sea, está chueco todo. Pues ya traerlo ahí 40 años, Fray, creo que es un tiempo ya considerable, pero creo que eso para mí es un sacramento vivo en mi vida matrimonial y que los veo y los recuerdo con mucho cariño. Inclusive el ramillete que le pusieron a Mario aquí en la solapa del saco, pues lo tengo guardado, eran azares entonces de cera y todavía lo tengo. Y los azares de mis hijos, que ahora fueron naturales,
pues los tengo guardados, ya se están deshidratando porque pues ya el tiempo hizo naturales. Pero para mí ese es un signo importante, un sacramento, ¿no? Ellos lo dejaron en el saco, yo lo quité y lo guardé. Entonces creo que es algo que a nosotros nos une tanto antropológicamente como espiritualmente. Y son objetos nada más, pero así como eso, bueno, pues lo acabamos de leer en la lectura, ¿no? Son cosas importantes. Quiero decirte, no sé si venga a colación esto, pero mi mamita falleció hace 30 años y hace 33 años, 31 años falleció mi madre y fíjense que un día me traje a lavar las cobijas de mi papá. Entonces, viendo la cobija, vi un cabello de mi mamá. Tenía poco mi mamá de haber fallecido y porque mi mamá ya tenía el cabello cano. Entonces, ¿qué crees que guardé ese pelito de mi mamá, ese cabellito? Lo guardé porque dije, es un cabello de mi mamá, ¿no? Y lo guardé, lo puse en una servilletita, lo guardé también, que jamás lo encontré. Pero son cosas, son objetos, a lo mejor naturales o, o físicos, no naturales, como se dice, hechos por manos de hombre, pero finalmente hay una unión, ¿no? Entre nosotros como personas, como esposos, como familia. Ese es mi compartir, Fray, y pues muchas gracias por escucharme. No, a ti, Orda, por abrir tu corazón. Y sí, efectivamente, ¿no? De esos son nuestros objetos sacramentales. Y pues ya no encontraste el cabello de tu mamita, ¿no? Y eso no significó que la relación se perdiera, ¿no? Sino que sí, evidentemente era quizá un poco hasta un tanto más cercano porque era literalmente de ella, ¿no? Pero entonces se llegó a perder, pero eso no significó que el encuentro, la relación, aunque ella ya no estuviera físicamente, desapareció, sino que se lleva, podríamos decirlo así, a otro nivel, ¿no? Y justo esta semana he estado preparando, bueno, ya desde la semana pasada, he estado preparando, me pidieron que ayudara en la Universidad Pontificia a un diplomado de acompañamiento espiritual y humano. Creo que es acompañamiento humano y espiritual en la Pontificia. Y es un diplomado que ofrece la universidad. Ese es por parte de la universidad, ¿no? Ahí ya nomás soy alguien que comparte ahí los temas. Y es parte de esto que el acompañamiento humano termina siempre en acompañamiento espiritual. En nuestro caso específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere hacer este acompañamiento desde lo netamente humano. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios. Y en este caso es evidente que nuestros encuentros netamente antropológicos con papá, con mamá, con la novia, el novio, el esposo, la esposa, que son netamente humanos, por supuesto que tienen una dimensión espiritual, trascendente con Dios, aunque ni siquiera lo notemos, ¿no? Entonces, por eso abordar esta parte humana para desde ahí pasarnos a lo espiritual y evidentemente a lo teológico sacramental, ¿no? Entonces van siendo claves muy interesantes que van surgiendo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún otro comentario? Ok, entonces voy a volver a compartir la pantalla y seguimos nuestra lectura, por favor. ¿Quién continúa leyendo? ¿Qué más es un sacramento? Yo, Fray, Adelante, Nida. todas las veces en que una realidad del mundo, sin dejar el mundo, evoca otra realidad diferente a ella, asume una función sacramental, deja de ser cosa para convertirse en un signo o en un símbolo. Todo signo es señal de alguna cosa o de un valor en relación con alguien. Y así, mientras como cosa puede ser totalmente irrelevante, como signo puede adquirir una valoración amable y preciosa. Tal es el caso de la colilla de cigarro, que como tal, como cosa, se arroja al cenicero, pero como símbolo se guarda con el cuidado de un tesoro invalorable. ¿Qué hace que algo sea un sacramento?
Ya habíamos reflexionado antes, cuando describimos el sacramento del jarro del niño, como la visión humana interior de las cosas las convierte en sacramentos, gracias a la convivencia con ellas que las crea y recrea simbólicamente. El tiempo que perdemos con las cosas, el cautivarlas, el insertarlas dentro de nuestras experiencias, las humaniza y las hace hablar el lenguaje de los hombres. Los sacramentos revelan un mundo típico del pensar humano, el pensar sacramental tan real como el científico. Un pensamiento en el que en un primer momento todo es visto subespecie humanitis. Todo en el universo revela al hombre, sus experiencias, bien o mal logradas, su encuentro con las manifestaciones del mundo, encuentro que no es neutro, sino que el hombre aborda las cosas juzgándolas, descubriendo valores, interpretando, abriéndose o cerrándose a las llamadas que de ella vienen. La convivencia con el mundo hace que éste se constituya en morada del hombre. La casa es la porción del mundo domesticada, en donde cada cosa tiene su nombre y ocupa un lugar, porque no están meramente colocadas, sino que participan del orden humano. Se tornan familiares, revelan lo que el hombre es y cómo es, hablan y retratan al morador. Cuanto más profundamente se relaciona el hombre con el mundo y con las cosas de su mundo, más aparece la sacramentalidad. Entonces surge la patria, que es más que la extensión geográfica del país. Aparece el terruño que nos vio nacer y que es más que una parcela de tierra de un estado. Aparece la ciudad natal, que es más que la suma de las casas y el conjunto de habitantes. Entonces, sobre todo, surge la casa paterna, que es más que un edificio de piedras. Es la patria, en el terruño, en la ciudad, en la casa, habitan valores, moran espíritus buenos y malos. Se delinea el paisaje humano. Es el pensamiento sacramental el que hace que los caminos que andamos, las montañas que contemplamos, los ríos que bañan nuestras tierras, las casas que habitan nuestros vecinos, las personas que conviven con nosotros, no sean simplemente personas, casas, ríos, montañas y caminos como otros de cualquier parte del mundo. Son únicos e inigualables. Son parte de nosotros mismos. Por eso nos alegramos y sufrimos con su destino. Por eso lloramos la demolición del monumento de la plaza. Lamentamos el derrumbe que se llevó el viejo barranco. Con ellos muere algo de nosotros mismos, porque han llegado a ser más que cosas. Se han convertido en sacramentos de nuestra vida feliz o desgracia. Y fíjense que un comentario breve y ya seguimos inmediatamente con lo demás, pero esta perspectiva de entrarle a los sacramentos incluso nos lleva a entender que el mundo no es malo. En sí mismo, ojo, en sí mismo el mundo no es malo. Porque si nosotros nos regresamos a la relectura del Génesis, al final de cada día nos dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. Entonces, en sentido propio, la creación no es mala. Cierto es que el hombre ha malogrado la creación. Eso es cierto, no lo vamos a negar. Pero la creación en sí no es mala. Y esta idea sacramental o esta forma de adentrarnos en los sacramentos nos invita a pensar en eso, que toda la creación es un sacramento. Y de ahí por eso les decía también, con San Francisco nos encontramos con que él le llama hermano lobo, hermano árbol, hermana luna, hermano sol. Está medio loco este tipo. No, es que se entiende parte de la creación, ¿no? Y como tal está. Y por eso ahí descubre a Dios. La creación ahora es la mediación
para encontrarse con Dios. Es el objeto sacramental de San Francisco, ¿no? Haciendo esta relectura. Entonces nos invita a pensar no en un mundo, en una creación mala en sí misma, pervertida por el hombre, sí, eso sí, pero no mala en sí misma. Porque cuando San Juan habla del mundo, pero no del mundo visible, no del mundo creación, sino ahí sí pudiéramos decir de lo contrario a Dios. ¿Sale? Pero esta expresión mundo es una expresión teológica en el Evangelio de San Juan. No hay que entenderlo literalmente, ¿no? Porque si no, pues estamos fregados porque pues habitamos en el mundo y en el mundo estamos, ¿no? No, es una expresión teológica que invita a pensar en el que simplemente el mundo que no reconoce o que no reconoció, situados en el contexto del Evangelio, que no reconoció a Jesús, ¿vale? Pero no que el mundo sea malo. Nada más para también encontrarle. Bien, seguimos, por favor. 2. Las dimensiones de la sacramentalidad. Todo es sacramento o puede tornarse sacramento. Depende del hombre y de su mirada. Si mira humanamente, relacionándose, dejando que el mundo entre su interior y se torne su mundo, entonces las cosas revelan una sacramentalidad. El hombre, decían los clásicos, es en algún sentido todas las cosas. Si esto es verdad, lo es también que todas las cosas se pueden convertir en sacramentos si las sabemos acoger en nuestra morada, abriéndonos a ella. No recibirá en esto la vocación esencial del hombre frente al mundo, hominizarlo, hacer de él su morada, sacarlo de su profunda opacidad, y el camino para realizar esta acción no será por ventura la mirada sacramental. El mundo todo no es solamente una parte de él, sino una patria amiga y familiar, en donde vive la fraternidad y reina la tranquilidad del orden de todas las cosas. ¿Quién diría que una colilla de cigarro o de paja pudiera tornarse en un sacramento? Pero el hecho es que está ahí, en el fondo del cajón, que de cuando en cuando al destapar el vidrio exhala un perfume, se pinta con el color de un pasado aún vivo. La gaveta no contiene la grandiosidad de la presencia que de ella surge, sino que son los ojos de la mente los que contemplan viva la figura paterna, hecha presencia en la colilla del cigarrillo, arreglando la picadura de paja, prendiendo hasta que brote, aspirando largamente, dando bocanadas, leyendo el periódico, quemando la camisa con alguna chispa, adentrándose en la noche con el penoso trabajo del escritorio, fumando, fumando. El último cigarrillo se apagó con la vida mortal. Ahora continúa aún encendido, todo por causa del sacramento. Fíjense, esta expresión, algo continúa aún encendido, y aquí no hace referencia solo al encendido del cigarro, ¿no? Sino a algo encendido de la relación con su padre, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Encontrar en estos objetos ese encuentro que se tiene, ¿no? Y no es el objeto por el objeto, sino es lo que ese encuentro me puede dar, me puede posibilitar, ¿no? A encontrarme con esa otra persona, que quizás sea todavía más significativo cuando pues es con una persona que se nos ha adelantado en el camino, ¿no? Que ya no está físicamente aquí, pero sucede lo mismo, pienso en Neida y en su patria, ¿no? Ahora, ¿no? Como la misma comida venezolana, que ahorita al principio nos comentaba, es lo que la conecta con su tierra, ¿no? Entonces, bueno, aquí está esta perspectiva. ¿Algún comentario? Bueno, Fray, a mí sigo fascinada con el tema, o sea, fascinada porque va más allá, porque es entender y dar valor a que tantas cosas pueden ser un sacramental y entenderlo desde la manera
correcta, pues como no es que el sacramental como tal sea el objeto en sí o la persona en sí que me recuerde una situación específica, sino que me evoca, me lleva, me conduce, es mi punto de conexión, ¿me entiendes? Y que evidentemente no se acaba el mundo como a veces creemos nosotros, que si lo pierdo ya no va a ser igual, ya no va a ser lo mismo, para mí. Y no, sí sigue siendo lo mismo porque la conexión, y ahí es donde me voy el más allá, Fray, resulta que esa conexión que es tangible en un objeto, realmente la conexión es tangible en Dios mismo. Entonces siempre va a estar. ¿Me entiendes? Llámese un anillo, llámese una taza, llámese una colilla de cigarro, llámese tu cruz, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, siempre va a estar porque la conexión de ese sacramental me lleva a Dios y es Dios mismo quien la genera, lo veo yo así, Fray, ¿me entiendes? Y bueno, particularmente, me parece fascinante porque nos permite y ojalá nos permita a todos comprender de que detrás de todo sacramental debe estar, porque de hecho está Dios mismo. Exactamente, Porque ¿no? Que- ¿quién genera todo? Era como, perdón, Frank, ¿quién no, genera todos esos sentimientos bonitos en nosotros, recuerdos hermosos, valorar las cosas? Dios mismo. Eso viene de Dios porque es creación de Dios realmente. Yo lo veo así. exactamente, y que es en donde les digo yo que esta dimensión antropológica nos conecta, netamente nos conecta con nuestra dimensión espiritual. Y en ese sentido el encuentro con Dios, ¿no? Es decir, no un encuentro personal significa simplemente un encuentro inmanente, ¿no? Ese encuentro inmanente aquí y ahora se hace trascendente, ¿no? A algunos de ustedes ya les he platicado, ahorita me hiciste pensar en esta anécdota, ¿no? Que con Fray Manuel Anaut, un genio en teología, ¿no? Y un día nos dijo, vamos a ir a una conferencia justo a la Pontificia, pero Fray no sé si, no recuerdo si se equivocó de día, de semana o qué pasó. Llegamos a la Pontificia y no había nada, ¿no? Y entonces, dijimos, no, pues ya nos vamos, no traemos cosas para hacer la clase aquí, etcétera. Pero era un genio, ya murió Fray Manuel. Y no, pues todo lo traía en la cabeza y nos dice, no, ¿saben qué? Vámonos a una cafetería. Se supone que leyeron lo que tenían que haber leído, entonces, aunque no lo tengan aquí físico, pues podremos hacer la clase. Ya todos íbamos espantados porque varios no habíamos leído todo, etcétera, ¿no? Y entonces ya era teología fundamental, entonces hablaba de la revelación de Dios, cómo se revela Dios en la historia y por ende dónde encontramos nosotros la revelación de Dios. Y así nos preguntó, ¿dónde encuentran ustedes a Dios? Y todos bien volados, ¿no? En el apostolado, en la oración, o sea, cosas así como muy grandes, ¿no? Y ya después él dijo, pues yo encuentro a Dios justo en este momento, aquí, porque nos llevó a una cafetería, me acuerdo, y con una concha rellena, me acuerdo, no se me va a olvidar eso, ¿no? Y dijo, yo encuentro aquí a Dios en este encuentro que estamos teniendo nosotros. Por el solo hecho de estar reunidos tomando un café, aquí está. Y eso de verdad, como se me quedó siempre grabado, ¿no? Porque vuelvo al punto, quizá no fue el mejor café, quizá no fue el mejor pan, quizá fue improvisado el asunto, quizá no fue la mejor cafetería, pero ese encuentro que tuvimos ahí como hermanos fue distinto. Porque, o sea, sí, ciertamente sí hablamos sobre la temática de la materia, pero después nos pusimos a hablar de nuestra vida. Y entonces eso modificó todo, ¿no? Y entonces por eso estas expresiones antropológicas de encuentro solo con el otro me llevan a un encuentro con Dios implícitamente. ¿No? Entonces, por eso me parece a mí que entrarle a los sacramentos desde esta dimensión, al menos como base, es maravillosa, ¿no? Y no cruzando esa línea delgada que tanto nos ha insistido nuestra hermana María, ¿no? Que me parece necesario
tenerla presente para justo no pasarnos al lado oscuro, ¿no? Pero sí. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien que nos quiera presentar su objeto sacramental? ¿Quién dice yo? ¿Algún comentario, su objeto sacramental? Yo les voy a presentar mi objeto sacramental. Adelante, Vicky. Espero que lo alcancen a ver. Aquí lo estoy poniendo. Aquí Sí, está. sí. Esta cruz a mí me la obsequiaron cuando yo estaba en renovación carismática del Espíritu Santo. Cada 6 meses, entras los primeros 6 meses y cuando, ahora sí que llegas a los 6 primeros meses, te obsequian esta cruz. El sacerdote imponía las manos para que pasaras al siguiente curso, de que ya iba a haber un cambio en tu vida. Antes de que a mí me dieran esta cruz, yo llegué a una de mis clases y estaba lloviendo exageradamente fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y yo venía del distrito, en aquel tiempo yo vivía en Cuautitlán, y al salir de la clase, pues yo cargaba mercancía, yo soy vendedora de productos de belleza, y llevaba una mochila con los productos. Tomo mi clase, salgo de la clase, duraba 2 horas, y salí pasadas de las 9 de la noche, entraba a las 7, salía a las 9, y llovía tan fuerte que yo estaba en la parada del camión. Y pasa un taxista y llevaba a unos muchachos y que los llevo y que páguenme por poco dinero, pero yo los dejo cerca de donde van a vivir. Y entonces se me hizo fácil subirme al auto. Y cuando yo iba en ese coche, pues iba dejando a todos y a mí me dejó hasta el final. Y cuando me lleva, según ya me va a llevar para dejarme cerca de mi casa, para el auto, automáticamente cierra las puertas. Y en ese momento yo le digo a Dios, Señor, tengo miedo. Ayúdame porque no puedo con este miedo. Y el tipo se voltea y se me fue encima a quererme toquetear. Pero yo ya le había pedido al Señor que me ayudara, y en ese momento la persona se levanta, espantado. Yo logro no sé cómo abrir la puerta del coche. Yo salgo del auto y él se arranca a todo lo que daba, ¿no? Y me dejó ahí parada. Y entonces yo le dije a Dios, gracias. Y entonces todavía no me imponían las manos. Todavía yo no recibía esta cruz, que era la renovación de haber aceptado yo a Dios. Y cuando yo lo comento, yo por cuestiones de trabajo, yo no pude llegar a la imposición de manos. Y le digo yo al hermano, ya fue la imposición de manos, pero yo no recibí la imposición de manos porque pues yo no llegué. Pero empiezan a comentar varios de los compañeros, de los hermanos, qué les había parecido la imposición de manos. Y les digo, ¿yo puedo comentar algo? Y comenté lo que me había pasado. Y yo les dije, yo tuve en ese momento la seguridad de que Dios estaba conmigo, de que no me iba a abandonar, no me iba a dejar sola porque yo le estaba pidiendo su ayuda. Y comenta el hermano, híjole, pues tú ya recibiste en este momento lo que yo quería que recibieras, ¿no? Entonces, estás preparada para recibir la imposición de manos, porque creíste en ese momento que Dios estaba contigo y que no te iba a abandonar. Y entonces, pues esta cruz es mi sacramental. A partir de allí, pues yo he ido aprendiendo del Señor día a día y jamás se me ha olvidado que el Señor está conmigo. Es la conexión que yo tengo con mi Dios, de que jamás me ha abandonado. He pasado por momentos muy difíciles, muy, muy difíciles, y cuando yo la veo, la tengo como mi tesoro más preciado, porque yo cuando entré a Renovación Carismática no sabía ni siquiera rezar el Padre Nuestro. Mi padre había muerto y me dijeron, vamos a rezar un rosario, y dije, ¿cómo se reza eso? Yo no sabía. Y entonces, esto me recuerda todo lo que yo he ido aprendiendo de Dios, cómo lo he ido conociendo, y pues me he dejado amar por Él, me he dejado proteger por Él, y este sacramental es lo que yo tengo de presente siempre en mi mente, de cuando yo tuve esa conexión con Él y cuando inicié para conocer a quien me ama y que yo no sabía que me amara tanto. Muchas gracias, Vicky, por también por abrirnos tu corazón.
Y sí, no, es justo eso al final el sentirse acompañado por Dios. No, al final creo que es eso, porque vuelvo a insistir en el encuentro con el hermano, sentimos el encuentro con Dios, ¿no? Bueno, tu situación fue como más explícita en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Vicky, por mostrarnos un poquito de ti. Gracias. Bien. Rita, Sí, yo tengo mi sacramental. ajá. No sé si lo alcanzan a ver. Tienes apagada tu cámara, Rita. Ah, ya se apagó. Ya. Ya, Es una botellita de aceite ok. y la guardo. Ya no tiene, pero esta botellita, alguna vez una persona, su hijo murió de una forma muy triste. Entonces, ella estaba como privada y ahorita ya me atreví a hablar porque pues no es tanto esto, sino la oración tan grande que uno, el contacto tan fuerte que uno tiene con Dios. Poner toda la confianza de que Él iba a hacer lo propio de Él. Cuando yo llego a ese lugar, me dio mucha tristeza ver a esta persona que no podía ni llorar, encerrada en un cuarto. A nadie le quería abrir, la obligaban a que fuera a recibir a las personas. Fue un velorio muy triste. La situación fue muy fuerte. Entonces, una persona, a mí ya me había dicho, ve a ver a esta persona porque está muy mal. Cuando yo llego ahí, vi todo lo que ya mencioné y pedí que me pudieran abrir la puerta para entrar a hablar yo con ella. Íbamos mi esposo y yo, y en el camino íbamos haciendo oración. Le íbamos pidiendo a Dios ante todo por la situación y que Él hablara. Cuando llegamos con ella, nada más nos volteaba a ver, pero su mirada estaba como en otro lugar. No estaba al 100 en ella. La pérdida, pues era muy fuerte su dolor. Entonces empezamos a alabar a Dios, a pedirle al Espíritu Santo y a decirle a Dios que Él hiciera lo que Él tenía que hacer. Que a nosotros nada más nos habían elegido y le decía yo, tú fuiste, Señor, aquí estamos. Cuando yo había un poco de aceite y me lo embarró en mi mano, se lo puse a que lo oliera. El aceite olía a rosas. Ella lo absorbe, le digo, huélele, Juanita, pero fuerte. Dale un fuerte jalón. Y lo hace. Dios hizo ahí algo muy grande. Ella comenzó a llorar. Me abrazó y me decía que su hijo entraron, se asombraron porque pues ella de ver la manera como estaba la manera como había muerto este muchachito, ella estaba como traumada, privada, no sé qué palabra decir. Y en el momento que ella huele el aceite, ahí fue cuando ella despierta. Ahora yo le doy tanto gracias a Dios porque ya se había acercado a la iglesia y se volvió a retirar. Y ahorita nuevamente está sirviéndole a Dios. Como que Dios a mí me ha utilizado para con ella, porque la segunda vez que le volví a hablar, me dijo, sí, voy a ir. Y ahí está. No es tanto el aceite, fue Dios. Ahorita con lo que mencionan, con las cosas que comparten las demás hermanas, pues yo dije, voy a mostrar mi sacramental y tengo varias cosas. Yo sí tengo muchas cosas. Y yo pensaba que nada más sacramentales eran como este tipo de objetos.
No era como lo anterior que hablaban de un vaso, de un jarro, las otras cosas, pero ya lo entendí que pues es el medio. Y este fue un medio para que la hermana también se convirtiera. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rita. Y sí, justo eso, ¿no? Es esta mediación, este vehículo, camino, el cual nos sirve para algo mucho más allá que el solo objeto, ¿no? Ahí está donde rompemos simplemente con el materialismo para ir hacia esta dimensión mucho más profunda de nosotros mismos, ¿no? Que al final termina en un encuentro con Dios. Gracias, Rita. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Pregunta también se puede, ¿verdad? Ya tienen sueño, pues ya nos podemos ir a dormir también, no pasa nada, ¿verdad? Ok, entonces si no, pues dejamos hasta aquí esto